Estamos viendo la misión de Dios, la provisión para Elías. Vamos a estar viendo en Primera de Reyes, capítulo 17, en los versículos del 1 al 16. Y vamos a estar viendo dos aspectos aquí, el arroyo en Kerit y también a Sarepta de Sidón. Y vamos a ver las aplicaciones que hay para el ministerio misionero. Vamos a comenzar en Primera de Reyes 17, los versículos 1 a 7, acerca de lo que sucedió en el arroyo de Kerit. Vamos a escuchar Primera de Reyes 17, versículos 3 y 4. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo te he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Gracias. Y en los versículos 3 y 4, ¿qué le dijo Dios a Elías? Que se fuera a esconderse en el arroyo de Kerit, que Dios había preparado sustento allí para Elías. Correcto. Y vamos a continuar también hablando acerca de esto. ¿Cuáles dudas podría haber tenido Elías? La falta de detalles específicos, si los cuervos de veras iban a darle de comer comida traída por un pájaro impuro. Correcto, tal vez tuvo ese tipo de duda, aunque Dios le había dicho lo que él debía hacer. Continuando, escuchemos lo que dice el versículo 5. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Correcto. Según el versículo 5, ¿cómo respondió Elías al mandato? Con fe y obediencia, aun cuando Dios no le dio muchos detalles. Correcto. Y vemos lo que dice el versículo 7. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Correcto. Entonces surge la pregunta: ¿Dios usó el arroyo y los cuervos de forma permanente? No, solamente por algunos días. Correcto. La reflexión que tenemos dice: Dios es soberano y provee a través de muchos medios y de muchas formas. Usa formas y medios milagrosos y sobrenaturales. Vamos a ver otro aspecto de lo que sucedió con Elías. Continuamos en los versículos 8 a 16, donde vemos la provisión para Elías en Sarepta de Sidón. Escuchemos Primera de Reyes 17, 9. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gracias. ¿Quiénes son los protagonistas en esta parte de la historia? El profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Correcto. Y en el versículo 9, ¿cuáles cosas le dijo Dios a Elías? Que fuera a un lugar no judío, que viviera allí y que una viuda le iba a sustentar. Correcto. Y en el versículo 9, ¿cuáles cosas no le dijo a Dios a Elías? Por cuánto tiempo, dónde iba a vivir, dónde encontrar a la viuda, cómo identificar la viuda. Correcto. Entonces, ¿cuáles dudas podría haber tenido Elías cuando Dios le llamó a hacer esto? La falta de detalles específicos, ¿por qué ir a un lugar no judío? ¿Cómo podría sustentarle una viuda, vivir y comer
con no judíos y permitir que una persona no judía le preparara su comida. Correcto. En el mismo versículo 9, ¿cómo obró Dios en la vida de Elías? No le dio todos los detalles, pero le dio una dirección general. Dios llamó a una persona para proveer sustento para Elías. Correcto. Entonces podemos ver de que Elías estuvo en misión con Dios y la viuda también estuvo en misión con Dios. Elías como el enviado y la viuda para apoyar. Y esto nos lleva a una reflexión. Dios llama y prepara a los que van a apoyar. Los enviados deben descubrir y encontrar a los que Dios ya ha llamado para que apoyen. Ahora, esta verdad es de que Dios llama a los enviados y llama también a los que van a apoyar. Los dos reciben el mismo llamamiento de parte de Dios y Él los prepara y los equipa a los dos, enviados y apoyadores. A manera de reflexión, ¿cómo se aplica esto para el enviado? ¿Cómo se aplica para el que envía? ¿Cómo se aplica para el que entrena a los que van a estar sirviendo en la misión de Dios? ¿Y cómo se aplica en el campo, o sea, para los receptores? También vemos la verdad de que los enviados deben descubrir a los apoyadores. Ellos no los tienen que inventar porque Dios ya los ha llamado, Dios ya los ha preparado. Sencillamente es el hecho de descubrir o encontrar a los apoyadores que Dios ya ha llamado y preparado. Si creemos esta verdad, ¿cómo se aplica al enviado? ¿Cómo se aplica al que envía? ¿Cómo se aplica a los que entrenan? ¿Y cómo se aplica al receptor o al campo misionero? Continuamos viendo aquí en los versículos de 8 a 16, pero comenzando con el versículo 10. Escuchemos 1 de Reyes 17:10. Entonces él se levantó y se fue a Serepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Correcto. ¿Cómo respondió Elías al mandato de Dios? Obedeció los detalles que Dios le dio, pidió a la viuda que le apoyara. Y aquí vemos una reflexión. El hecho es de que Dios dirige a sus siervos a que piden ayuda para la misión de Dios. En el versículo 10, ¿cómo respondió la viuda al mandato de Dios y qué hizo Elías? La viuda tomó pasos de fe y obediencia. Elías pidió que la viuda le ayudara más. Correcto. Escuchemos esto en el versículo 11, por favor. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Correcto. Entonces vemos una segunda petición que hace el siervo al apoyador. ¿Y cómo respondió la viuda a la petición de Elías? Se enfocó en sus recursos naturales. Eso lo podemos ver en el versículo 12. Escuchemos. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y no nos dejemos morir. Correcto. Entonces ella, en vez de responder con fe, por el hecho de que Dios dice de que Él la había dado orden para que ella sustentara
al profeta, vemos de que se enfocó solamente en sus recursos naturales. ¿Y qué le dijo Elías en el versículo 13? Elías le dijo: no tengas temor, ves y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráedmela, y después harás para ti y para tu hijo. Correcto. ¿Cómo dijo Elías a la viuda? Le dijo que no temiera, que le diera la primera torta y luego que ella y su hijo comieran también. Correcto. Así vemos palabras de fe, como él confiaba de que Dios iba a dar la provisión. Escuchemos lo que dice el versículo 14. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Correcto. En el versículo 14, ¿cómo respondió el profeta a la viuda? Le compartió la esperanza que da la palabra de Dios sobre la promesa de provisión milagrosa y sobrenatural hasta que terminara la sequía. Correcto. Y escuchemos los versículos 15 y 16. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Correcto. ¿Cómo respondió la viuda y qué hizo Dios? Ella respondió con obediencia y Dios cumplió su palabra. Correcto. La reflexión que tenemos es de que Dios es soberano y Él provee por muchos medios y a través de muchas formas y personas. Usa a los pobres. No debemos hacer acepción de personas. Y en cuanto a la aplicación, vemos de que Dios usa a los pobres para apoyar y que nosotros no debemos hacer acepción de personas. El hecho de que Dios utilice también a los pobres, ¿cómo esto debe aplicarse al enviado o al misionero? ¿Cómo debe aplicarse al que envía? ¿Cómo debe aplicarse al que entrena? Y cómo debe aplicarse también al campo, o sea, al receptor. Vamos a hacer una reflexión sobre esto y vamos a ver cómo se aplica esta verdad en conjunto con los demás principios y reflexiones que ya hemos visto.